quiero compartirles mi experiencia como guardia de seguridad. Una noche, mientras yo trabajaba en una grande corporación de oficinas, mientras hacía rondas cerca de las 2 de la mañana, es decir, revisando puertas, escaleras, cuartos de servicio, etc., me encontré con lo que era un largo pasillo de unos 30 metros, con oficinas a ambos costados y una larga ventana al final de este. Comencé a caminarlo lentamente, mirando entre las oficinas, cuando de pronto, al llegar a una de ellas, al ver mi reflejo en la ventana de la puerta, me pareció ver algo que me estremeció inmediatamente, y es que parecía haber alguien justo parado detrás de mí. Como podrán imaginar, inmediatamente volteé, pero me encontré con la nada. Decidí continuar con mi recorrido caminando, y mientras recorría este largo pasillo, eventualmente me fue posible ver con claridad mi reflejo. En la larga ventana que les mencioné, se encontraba al final de este pasillo. Ahí, me vi a mí mismo, y con terror, me di cuenta de que parecía que alguien todavía estaba detrás de mí. En ese momento decidí calmarme, pensando que esto era producto de mis nervios o incluso de mi imaginación. Así que lo que hice fue seguir con mi recorrido, pero comencé a hacerlo más rápido. Conforme pasaron los minutos, me fui calmando, pero entonces sucedió lo peor de esta experiencia, conductor y pasajeros, y es que en cierto momento mi radio sonó. Del otro lado, era mi compañero guardia el que me estaba hablando, y él lanzó una pregunta que hizo que sintiera como si un balde de agua fría fuera vertido sobre mí. Y es que a través del aparato él mencionó que quién era aquella otra persona que estaba haciendo la ronda junto conmigo. No pude soportarlo más, y a la mañana siguiente pedí mi transferencia a otro lugar de trabajo. Segunda escala. Los columpios. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Hoy los saludo con gusto, porque he decidido compartirles la experiencia que es por demás, la más aterradora y extraña que he vivido como guardia de seguridad. Quiero decirles que en este trabajo, y si algún compañero me escucha no me dejará mentir, a veces es extremadamente común escuchar voces, ver sombras, luces parpadeantes, etc. Sin embargo, y más allá de eso, jamás había vivido experiencia parecida a la que les voy a compartir en este momento. Les escribo desde Estados Unidos, y cierta noche, mientras me desempeñaba como guardia de un área residencial, mientras pasaba por lo que era un área de juegos, alrededor de las 3 de la mañana, de pronto me vi sorprendido por la presencia de un hombre adulto y lo que parecía ser un niño de unos 6 o 7 años a lo mucho. Ambos se estaban balanceando en los columpios, pero lo curioso es que esto lo hacían en total silencio. Algo que también llamó mi atención es que aquella era una noche oscura y lluviosa, y los dos parecían estar precariamente vestidos para una noche así de gélida, especialmente con el clima que les comento. Sin embargo, es necesario que precise que tampoco su aspecto era como si fueran personas de la calle. Esto me pareció bastante inusual. La temperatura, la hora y el aspecto de estas personas era algo sumamente extraño. En ese momento una serie de diferentes pensamientos cruzaron mi mente. Sin embargo, lo que decidí fue verlos más cerca, porque también llegué a pensar, estaba alucinando víctima de mi cansancio. Mientras yo me acercaba a ellos, y entonces estuve lo suficientemente cerca para verlos con claridad, ellos notaron mi presencia.
Voltearon a verme por un segundo, y entonces pude ver que, en lugar de ojos, parecían tener cuencas, dos orbes obscuras, en las que no parecía haber otra cosa que no fuera la nada. Los dos descendieron de los columpios y comenzaron a correr, lo más rápido que podían, pero a una velocidad anormal, casi como si no se trataran de personas. Esto lo llevaron a cabo, sin decir una sola palabra, pero también sin producir ningún ruido. Ellos siguieron avanzando hasta que se perdieron entre la oscuridad de la noche. Les soy sincero, tuve que tallarme los ojos, y más de una vez tuve que revisar si estaba despierto o no. A la fecha no sé quiénes eran estas personas, pero creo poder decir con certeza que, definitivamente, no eran humanos. Tercera escala. El fantasma del museo. Trabajaba como velador en un museo de arte antiguo. Durante mis turnos nocturnos, recorría los pasillos silenciosos, asegurándome de que todo estuviera en orden. Todo cambió una noche. Era una noche fría y silenciosa. Mientras hacía mi ronda, escuché un susurro que venía de la sala de esculturas. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero el susurro me seguía. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Al llegar a la sala, vi una figura traslúcida, flotando sobre el suelo. Era el espectro de una mujer, vestida con un traje antiguo. Sus ojos vacíos me miraban, llenos de tristeza. Sentí un escalofrío y quise alejarme, pero mis pies estaban clavados al suelo. El espectro comenzó a hablar. Su voz era un lamento. «Debo encontrar mi retrato», dijo. «Está aquí, en algún lugar. Ayúdame a descansar en paz». No podía creer lo que veía y escuchaba, pero algo en su voz me impulsó a ayudarla. Pasé el resto de la noche buscando el retrato por todo el museo. Sentía una presencia helada detrás de mí, como si el espíritu me guiara. Finalmente, en una sala cerrada al público, encontré un retrato cubierto por una tela polvorienta. Con el corazón latiendo rápido, destapé el cuadro. Era ella. En ese momento el espectro apareció a mi lado. «Gracias», susurró antes de desvanecerse en el aire. Sentí una mezcla de alivio y asombro al ver que finalmente había encontrado paz. La segunda noche después del encuentro, mientras hacía mi ronda, noté que una de las estatuas parecía haberse movido. Era una figura de mármol de un caballero, con una expresión severa en el rostro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al acercarme, vi que había marcas en el polvo alrededor de la base, como si la estatua hubiera girado ligeramente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Continué mi ronda, tratando de ignorar lo que había visto, pero no pude sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Esa misma noche, mientras revisaba la sala de retratos, escuché un suave golpeteo. Me dirigí hacia el sonido y lo encontré, proveniente de un retrato antiguo que mostraba a una mujer de mirada intensa. Al acercarme, el golpeteo cesó, pero sentí un frío intenso que parecía emanar del cuadro. Recordé las palabras del espectro y me pregunté si había más almas inquietas en el museo. Una noche, mientras revisaba una vitrina de reliquias antiguas, sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré bruscamente y vi una sombra desvanecerse. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a salir adelante. En una sala dedicada a artefactos religiosos, encontré una pequeña caja de madera con inscripciones extrañas. Al abrirla, vi una colección de objetos personales, entre ellos, un colgante con la imagen de la mujer del retrato. Sentí una conexión inmediata
y decidí llevar el colgante al cuadro. Al colocar el colgante sobre el marco del retrato, el aire pareció llenarse de una energía palpable. La figura en el cuadro parecía cobrar vida por un momento, y una voz suave susurró: «Gracias». El frío que había sentido se desvaneció, y el museo se llenó de una tranquilidad que no había experimentado antes. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ninguna presencia extraña. El museo parecía en paz, como si las almas que lo habitaban hubieran encontrado finalmente el descanso. Aunque sabía que mi trabajo no había terminado, me sentí aliviado de haber ayudado a esas almas a encontrar la paz. Continué con mis rondas nocturnas, siempre atento a cualquier señal de inquietud. El museo se convirtió en un lugar más que de arte e historia, un refugio para aquellos que aún buscaban su camino hacia el descanso eterno. Cuarta escala. La juguetería embrujada. Muy buenas noches, comunidad de pasajeros y conductor. Esta noche quiero compartirles mi relato. Trabajé como guardia de seguridad en una juguetería que, decían, estaba embrujada. Durante el día, el lugar estaba lleno de niños riendo y corriendo. Pero cuando caía la noche, la atmósfera cambiaba. Los juguetes que parecían inofensivos se volvían inquietantes, moviéndose solos y haciendo sonidos extraños. Recuerdo una noche que jamás podré olvidar. Mientras patrullaba los pasillos de la tienda, escuché una risa escalofriante en el silencio. Giré a una esquina y vi un muñeco de payaso de pie, en medio del pasillo. Ese muñeco no debería de estar ahí, y mucho menos de pie. Me acerqué con cautela. Justo cuando estaba a punto de tocarlo, el muñeco se movió solo, riendo de manera malévola. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi en las grabaciones me dejó paralizado de miedo. En el video, el payaso efectivamente se movía solo, cambiando de lugar, como si tuviera vida propia. Y no estaba solo. Algunos otros juguetes, como osos, peluches, robots y muñecas, también se movían, cambiando de posición. Mientras yo revisaba las grabaciones, las luces comenzaron a parpadear y la risa del payaso se hizo más intensa. Sentí un escalofrío sobrenatural. Y antes de poder reaccionar, el muñeco apareció frente a mí, con una sonrisa torcida y ojos llenos de maldad. En ese momento supe que debía salir de allí cuando antes. Abandoné la juguetería sin mirar atrás, dejando mi trabajo y la ciudad. Mientras me alejaba, escuché a los juguetes susurrar y reír a mis espaldas. La sensación de ser observado era abrumadora. Corrí hasta llegar a mi coche y me alejé rápidamente, pero los recuerdos de esa noche me seguían atormentando. Esa experiencia me cambió para siempre. Esa noche, cuando intenté dormir, las imágenes de los juguetes moviéndose por la tienda no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía al payaso con su sonrisa malévola y sus ojos vacíos. Pasaron días antes de que pudiera dormir bien, y aún así, las pesadillas eran frecuentes. Durante las semanas siguientes, escuché rumores de otros empleados que también habían tenido experiencias extrañas en la tienda. Un compañero me contó que una vez, mientras limpiaba, vio a un osito de peluche caminar por sí solo hasta una estantería y sentarse. Otra persona mencionó que las muñecas parecían cambiar de posición cada noche. Aunque nadie las movía, una noche después de una larga jornada de trabajo, en mi nuevo empleo, recibí una llamada de uno de mis antiguos compañeros de la juguetería. Me dijo que las cosas habían empeorado. Los juguetes no solo se movían, sino que también empezaban a hablar con voces infantiles, pidiendo ayuda.
Los empleados estaban aterrorizados y muchos habían renunciado. Decidí volver una última vez, impulsado por una mezcla de curiosidad y un deseo de enfrentar mis miedos. Llegué a la tienda al anochecer, cuando ya estaba cerrada. Entré y me dirigí directamente a la sala de cámaras de seguridad. Mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me dejó sin aliento. En las imágenes, los juguetes parecían moverse en patrones extraños. De repente todas las pantallas se apagaron y la sala se quedó en completa penumbra. Sentí un soplo frío en mi nuca y me giré encontrándome cara a cara con el payaso. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora y su sonrisa era más amplia y torcida que nunca. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El payaso levantó una mano y señaló hacia la puerta, como indicándome que me fuera. En ese momento, sentí una oleada de pánico y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Logré salir de la tienda y juré no volver jamás. Desde entonces, evito los juguetes y los lugares que me recuerdan a esa tienda. Sigo teniendo pesadillas, pero intento seguir adelante con mi vida. A veces, cuando paso por tiendas de juguetes, siento una mirada detrás de mí y recuerdo esa risa escalofriante. Quinta escala. La fábrica embrujada. Saludos, conductor y compañeros pasajeros. Trabajaba como velador en una fábrica abandonada que iba a convertirse en un almacén. Siempre fui escéptico sobre los fantasmas, pero una experiencia cambió mi perspectiva y hoy la comparto con ustedes, conductor y comunidad de pasajeros. La fábrica había estado cerrada por años y los rumores sobre su maldición eran bien conocidos. Necesitaba el trabajo y no le di importancia. Las primeras semanas fueron tranquilas, aunque el lugar era inquietante. Una noche, comenzaron ruidos extraños, golpes y rasguños que venían de las paredes. Pensé que eran ratas o algún animal, pero los sonidos eran muy fuertes y persistentes. Decidí investigar, aunque estaba lleno de dudas. Al llegar al sótano, sentí más miedo. El aire estaba pesado y frío, y había un silencio antinatural. Mientras avanzaba, vi algo en una esquina, una figura oscura. Creí que era un vagabundo, pero cuando se giró hacia mí, vi sus ojos rojos, brillantes, y una sonrisa macabra. Su forma era humana, pero sus extremidades estaban desproporcionadas y retorcidas. El pánico me envolvió, y la figura habló con una voz profunda y gutural. «Este lugar me pertenece. Nadie puede desalojarme», dijo. Intenté retroceder, pero una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Sentí un dolor agudo en la espalda, y el miedo me paralizó. La figura se acercó lentamente, revelando su rostro demoníaco. Sus ojos penetraban mi alma, y su sonrisa se ensanchaba a cada paso. Recé y supliqué por mi vida, aunque no sabía si alguien escucharía mis plegarias. De repente, la figura se desvaneció, dejando un silencio sepulcral. Sin pensarlo, salí corriendo al sótano y me prometí no volver jamás. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo y desde entonces evito cualquier lugar con rumores de estar embrujado. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de lo que vi en el sótano seguían apareciendo en mi mente. Me despertaba con sudor frío, recordando los ojos rojos y la risa siniestra. Sentía que la figura aún me observaba desde la penumbra. Durante las semanas siguientes, noté cambios extraños en mi comportamiento. Tenía constantes pesadillas y evitaba los lugares oscuros.
incluso en mi propia casa. Me sentía observado. Cualquier ruido me hacía saltar de miedo, y el eco de los golpes en la fábrica resonaba en mi cabeza. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi a un antiguo compañero de trabajo de la fábrica. Se llamaba Juan, y parecía tan afectado como yo. Me contó que él también había tenido experiencias extrañas, que veía sombras moverse y escuchaba voces en los rincones más sombríos del lugar. Decidimos no hablar más del tema. Ambos sabíamos que revivir esos momentos solo traería más miedo. Sexta escala. La criatura del Panteón. Trabajo como velador en el Panteón de Belén, un lugar lleno de historias de fantasmas. Había escuchado muchos relatos, pero nunca esperé vivir uno en carne propia. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi a una sombra grande y alada, moviéndose entre las tumbas. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al acercarme, lo vi claramente. Una criatura con alas enormes. Sus ojos brillaban y su cuerpo estaba cubierto de plumas negras. La criatura se posó en una tumba y me observó. Sentí un escalofrío y supe que no era una simple aparición. Mis instintos me decían que debía alejarme, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La criatura extendió sus alas y emitió un sonido extraño, como un susurro mezclado con un gruñido. Intenté moverme, pero el miedo me tenía clavado en el lugar. De repente, la criatura se elevó en el aire y desapareció en la noche, dejando una sensación de terror que no pude sacudirme. Esa misma noche, mientras intentaba calmarme, escuché pasos suaves detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. El panteón estaba en silencio y solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles. Continué mi ronda, pero cada sombra parecía moverse y cada sonido me hacía temblar. A medida que avanzaba, noté que algunas tumbas tenían marcas extrañas, como rasguños profundos en la piedra. Me acerqué a una de ellas y vi que las marcas formaban patrones incomprensibles. Sentí un frío intenso y al mirar hacia arriba, vi la silueta de la criatura alada en la distancia, observándome. Traté de mantener la calma y seguir mi ruta habitual, pero no podía dejar de sentir que estaba siendo vigilado. De repente, escuché un golpe fuerte detrás de una tumba cercana. Me acerqué con cautela y vi una figura oscura, encorvada, que parecía estar cavando con manos largas y huesudas. Al notar mi presencia, la figura se detuvo y se giró lentamente hacia mí, revelando un rostro pálido y ojos hundidos. Mi corazón latía con fuerza, mientras retrocedía lentamente. La figura no me seguía, pero su mirada penetrante me hacía sentir atrapado. Intenté moverme rápidamente, pero mis piernas se sentían pesadas. Finalmente logré girar y correr hacia la salida del panteón. La sensación de ser perseguido me acompañó hasta que estuve afuera. Al día siguiente, volví a mi trabajo con una sensación de inquietud. Durante el día, el panteón parecía normal, pero sabía que la noche traería de nuevo los misterios y horrores que había experimentado. Esa noche, mientras hacía mi ronda, sentí de nuevo la presencia de la criatura. Esta vez no estaba sola. A lo lejos, vi varias sombras, moviéndose entre las tumbas, como si estuvieran buscando a algo o a alguien. Los sonidos de susurros y gruñidos llenaban el aire, y la sensación de terror se intensificaba con cada paso.
Decidí regresar al lugar donde había visto las marcas en las tumbas. Al llegar, vi que las marcas eran más profundas y formaban símbolos aún más extraños. Sentí un fuerte impulso de salir corriendo, pero mi curiosidad me hizo quedarme. Mientras examinaba las marcas, sentí un soplo frío en mi nuca y al girar, vi a la criatura alada de nuevo. Más cerca que antes, la criatura se acercó lentamente. Sus ojos brillaban intensamente. Extendió una de sus alas y tocó mi hombro con una garra afilada. Sentí un dolor agudo y un frío que me recorrió todo el cuerpo. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí, la criatura había desaparecido. El dolor en mi hombro persistía y al revisar, vi una marca en forma de garra. Sabía que esa noche había sido diferente, que la criatura había dejado una señal. Desde entonces, el Panteón de Belén nunca fue el mismo para mí. Cada vez que hacía mi ronda, sentía la presencia de la criatura, como si me estuviera observando desde algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Séptima escala. La Tlahuelpuchi. Buenas noches, comunidad de pasajeros y conductor. Trabajo como velador en una antigua hacienda, en un pequeño pueblo lleno de leyendas. La más temida era la de la Tlahuelpuchi, una bruja que se transformaba en animales para chupar la sangre de los niños. Una noche, mientras patrullaba la hacienda, vi una figura encorvada, alimentándose de algo en la penumbra. Al acercarme, la figura se giró lentamente y vi a una mujer con ojos brillantes y una sonrisa siniestra. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se transformó en un gran pájaro nocturno y voló hacia los árboles, desapareciendo en la noche. Las siguientes noches fueron inquietantes. Comencé a notar señales de su presencia, marcas extrañas en el suelo, ruidos inexplicables y una constante sensación de ser observado. Cada vez que salía a patrullar, sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero que estaba allí, acechando. Una noche, mientras caminaba cerca del granero, escuché un sonido suave, como un susurro. Me detuve y miré a mi alrededor. Vi unas sombras moverse rápidamente, pero no pude ver nada claro. El aire estaba frío y denso, y sentía una presión en el pecho que dificultaba mi respiración. Decidí seguir el sonido, con la linterna en mano y la cruz en la otra. Llegué a una parte de la hacienda que rara vez visitaba. Había una pequeña cabaña, casi oculta por la vegetación. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de un solo gozne. Empujé la puerta y entré. El interior estaba en penumbra y lleno de polvo, con muebles viejos y rotos. En el centro de la habitación, vi una figura sentada en una silla, encorvada y aparentemente dormida. Me acerqué lentamente. Al iluminar con la linterna, vi que era la Tlahuelpuchi, en su forma humana. Su piel era pálida y sus ojos cerrados parecían moverse bajo los párpados. De repente, sus ojos se abrieron, revelando un brillo intenso. Se levantó de un salto y se transformó nuevamente en el gran pájaro nocturno. La criatura se lanzó hacia mí, con un grito agudo, extendiendo sus grandes garras. Sentí un golpe en el pecho y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mí, dejando la habitación en penumbra. Logré levantar la cruz y apuntarla hacia la Tlahuelpuchi. La criatura retrocedió con un chillido de dolor y rabia, desapareciendo en la noche. Me quedé en el suelo temblando y respirando con dificultad. Recogí la linterna y me levanté. Salí de la cabaña y volví hacia la hacienda,
con el corazón aún latiendo con fuerza. Sabía que la Tlahuelpuchi seguía ahí, en algún lugar, pero al menos por esa noche había logrado ahuyentarla. En las noches siguientes, continué haciendo mis rondas, pero siempre con más precaución. Cada crujido y cada sombra me ponían en alerta. La hacienda parecía más silenciosa, como si la presencia de la bruja hubiera dejado una marca imborrable. Encontré más marcas en el suelo y en las paredes, símbolos que no entendía, pero que me llenaban de miedo. Una noche, mientras revisaba los alrededores de la capilla, escuché de nuevo el susurro, esta vez más cerca. Sentí un frío intenso en la espalda y supe que la Tlahuelpuchi estaba cerca. Caminé lentamente, con la cruz en alto, esperando un ataque. De repente, una ráfaga de viento me golpeó y vi la silueta del gran pájaro nocturno elevándose en el aire. La seguí con la mirada hasta que desapareció. Quiero decirles, conductor y pasajeros, que a partir de ahí, afortunadamente no la he vuelto a ver. Pero como sigo trabajando en esta hacienda, siempre que estoy en mis labores, las realizo siempre con el temor a encontrarme de nueva cuenta con aquel ser tan aterrador. Octava escala. El Cadejo Negro. Trabajo como guardia nocturno en un pequeño pueblo. Hace unos años, acepté un empleo en una construcción abandonada, conocida por la aparición de una criatura llamada el Cadejo Negro. El Cadejo Negro es un perro grande que, según cuentan, protege a los borrachos y viajeros nocturnos. Una fría noche de invierno, mientras patrullaba el sitio, noté una sombra moviéndose rápido entre los escombros. Al apuntar mi linterna, vi un perro enorme con ojos rojos brillantes. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz. Al verlo sentí miedo y fascinación. El cadejo se acercó lentamente, sin agresión. Sus ojos rojos me juzgaban. Emitió un gruñido bajo y comenzó a caminar en círculos a mi alrededor. Su presencia emanaba un frío intenso. El viento soplaba fuerte y el sonido de las ramas me hacía sentir aún más nervioso. El cadejo se movía con una gracia sobrenatural, y aunque no mostraba señales de atacar, su mera presencia era intimidante. Mientras caminaba en círculos a mi alrededor, el cadejo parecía mover cada uno de mis movimientos. Sentía su mirada penetrante y los gruñidos suaves que hacía, como si estuviera advirtiéndome de algo. El frío que emanaba se hacía más intenso, y el vaho de mi respiración se hacía visible en el aire helado. Decidí quedarme quieto y no hacer ningún movimiento brusco. Observé sus ojos rojos, que parecían llenos de una sabiduría antigua. El cadejo se detuvo un momento frente a mí, y nuestras miradas se encontraron. Sentí que estaba siendo evaluado, como si el cadejo pudiera ver más allá de mi exterior, entendiendo mis intenciones y mis miedos. De repente el can levantó la cabeza y olfateó el aire. Sus orejas se movieron, como si escuchara algo a la distancia. Luego, sin previo aviso, comenzó a alejarse lentamente, desapareciendo entre las sombras de la construcción. El frío intenso se fue disipando y el lugar quedó en un silencio sepulcral. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Caminé alrededor del sitio, asegurándome de que no quedara ningún rastro de la presencia del cadejo. Las sombras parecían más profundas y las esquinas más amenazantes. Pero algo en el aire había cambiado. Sentí una especie de calma, como si el cadejo hubiera dejado su protección sobre el lugar. Una noche, mientras revisaba los alrededores, encontré unas huellas en el suelo.
Eran huellas grandes, claramente de un perro, pero mucho más grandes de lo normal. Recordé al cadejo y su tamaño impresionante. Las huellas parecían llevar a un rincón de la construcción, pero al seguirlas, se desvanecían en el suelo de concreto. Mientras seguía haciendo mi ronda esa noche, sentí que el ambiente se volvía pesado nuevamente. El viento se detuvo y un silencio antinatural llenó el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, escuché un gruñido detrás de mí. Me giré lentamente y en la penumbra vi la figura de este ser, observándome con sus ojos rojos. No se movía, solo me observaba, como si esperara algo de mí. Intenté mantener la calma y no mostrar miedo. Levanté la linterna y la crucé delante de mí, esperando que su luz me protegiera. El cadejo se mantuvo firme, sin moverse. De repente, empezó a caminar hacia mí. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara ligeramente. Podía escuchar el sonido de sus garras, raspando el concreto. El frío en el aire se intensificó y sentí que mi respiración se hacía más pesada. Finalmente el cadejo se detuvo a unos metros de mí. Sus ojos rojos brillaban intensamente y podía sentir su aliento frío. No sabía qué hacer. De repente el cadejo se dio la vuelta y desapareció nuevamente entre los escombros. Me quedé inmóvil por unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sentí que este ser había dado una especie de advertencia o mensaje. No sabía qué significaba, pero sabía que no debía ignorarlo. Afortunadamente, semanas después encontré otro empleo y dejé de ser el guardia de aquella construcción abandonada. Sin embargo, cada que evoco los recuerdos de aquella noche, ahora soy plenamente consciente de que muchas veces las leyendas son más que solo relatos. El guardián de la construcción. Trabajo como guardia de seguridad en una construcción con fama de estar maldita. Muchos trabajadores decían haber visto cosas extrañas, pero yo nunca les creí, hasta una noche en particular. Era una noche de invierno fría y silenciosa. La construcción estaba desierta. Solo el eco de mis pasos resonaba en las paredes inacabadas. Mientras caminaba, una sensación de inquietud me invadió. Había oído rumores sobre apariciones, pero siempre los había descartado como cuentos. A eso de las 2 de la madrugada, llegué al pie de una vieja escalera de metal. Vi una figura oscura, inmóvil en la penumbra. Al principio pensé que era un trabajador, intentando asustarme, pero al acercarme, la figura se giró lentamente y me mostró su rostro. Era una visión aterradora, una mezcla de características humanas y animales, con ojos rojos que brillaban con maldad. Sentí un terror que nunca antes había experimentado. La figura comenzó a moverse hacia mí con fluidez antinatural. Mi primer instinto fue correr. Me dirigí hacia la salida más cercana, pero la figura se transformó en una sombra que se deslizó rápidamente por el suelo, apareciendo frente a mí en un parpadeo. Emitió un rugido profundo y sentí una fuerza invisible que me empujaba contra la pared. Incapaz de moverme, observé con horror cómo la figura se acercaba. Habló en una lengua desconocida para mí. Sus palabras eran un murmullo siniestro que me llenaba de miedo. Intenté rezar, pero las palabras no salían de mi boca. El aliento frío de la figura rozó mi rostro y supe que estaba al borde de la desesperación. Mientras el ser me tenía inmovilizado, comencé a notar detalles espeluznantes. Su piel era una mezcla de texturas, escamas y pelo, que parecían cambiar con cada parpadeo. Sus ojos rojos se clavaban en los míos
Como si pudieran ver mi alma, la figura extendió una mano huesuda y pude ver garras afiladas que reflejaban la poca luz que había en el lugar. Desesperado busqué con la mirada alguna forma de escapar. La única salida estaba bloqueada por esa entidad y sentía que mi energía se desvanecía. El rugido se convirtió en un murmullo más bajo, como si estuviera invocando a algo o a alguien. En ese momento, una serie de sombras más pequeñas comenzaron a moverse alrededor de nosotros, como si respondieran a su llamado. Sentí que mi mente comenzaba a ceder ante el terror. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un ruido fuerte resonó en la distancia, como si algo grande hubiera caído en el otro extremo de la construcción. La figura se detuvo y giró su cabeza hacia el ruido. Las sombras más pequeñas se disiparon lentamente, como si hubieran sido dispersadas por una fuerza invisible. Aproveché el momento de distracción y reuní todas mis fuerzas para moverme. Me liberé de la presión que me mantenía contra la pared y corrí hacia la salida. El frío en el aire se hizo más intenso, pero no me detuve. Sentí que la figura me seguía. Su presencia era una sombra que se movía a una velocidad impresionante. Logré salir de la construcción y corrí hacia mi coche. Al mirar hacia atrás, vi que la figura se detenía en el umbral, como si una barrera invisible le impidiera seguirme. Sus ojos rojos aún brillaban y emitió un último rugido antes de desvanecerse por completo. Subí al coche, con las manos temblando tanto que apenas pude encender el motor. Conduje sin rumbo fijo, alejándome lo más posible de aquel lugar. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. No sabía cómo explicar lo que había visto, pero sabía que no podía volver a esa construcción. Esa misma noche decidí renunciar a mi trabajo. No quería arriesgarme a encontrarme nuevamente con ese ser. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos, oigo ese rugido y siento la fuerza invisible empujándome contra la pared. No sé por qué esa figura, ni por qué me eligió a mí, pero sé que no quiero volver a enfrentarlo. Desde entonces, me mantengo lejos de lugares desolados.